Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el artículo del diario americano New York Times que expone al hermano del peje, a Adán Augusto, como un colaborador y encubridor del narco. A continuación les transcribo el artículo de The New York Times. Escándalo de corrupción pone a la presidente de México a la defensiva contra Trump. La presidente de México, que lucha contra las acusaciones de Estados Unidos de que los cárteles se han apoderado de su gobierno, enfrenta un escándalo en el que dos exfuncionarios están prófugos y su antiguo jefe es ahora un importante senador. Artículo escrito por María Abí Habib y Paulina Villegas. Dos exfuncionarios están prófugos, acusados de liderar en secreto un grupo criminal. Su antiguo jefe, ahora un poderoso senador del partido de la presidente, está siendo interrogado sobre lo que sabía. Y el momento no podría ser peor para la presidente de México, quien enfrenta el escándalo de corrupción mientras el presidente Trump redobla las acusaciones de que los cárteles de la droga tienen al gobierno mexicano bajo sus controles. En el centro del escándalo está el senador Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y ex gobernador del estado de Tabasco y confidente cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dos hombres nombrados por Adán Augusto López en Tabasco, un secretario de Seguridad y un jefe de policía estatal, ahora son buscados por el gobierno mexicano y la Interpol, y enfrentan cargos de liderar un grupo criminal involucrado en el narcotráfico. Adán Augusto López no ha sido acusado de ningún delito y la presidente Claudia Sheinbaum y su partido gobernante Morena han cerrado filas detrás de él. Pero el caso golpea el corazón de una de las acusaciones más delicadas de Trump, que la élite política de México no está dispuesta a purgarse de la corrupción que durante mucho tiempo ha brindado cobertura e impunidad a los cárteles. El gobierno mexicano ha negado esas acusaciones. El escándalo se produce después de que Trump presionó a Sheinbaum para que permitiera que las tropas estadounidenses se desplegaran dentro de México para combatir a los cárteles. Aunque Estados Unidos y México extendieron el jueves las conversaciones comerciales, Trump ha amenazado repetidamente con aranceles elevados para presionar a México a hacer más contra los cárteles y el narcotráfico. Sergio Aguayo, un analista mexicano, dijo: "Esto marca un punto de inflexión para la administración de Sheinbaum. Llega en el momento en que Washington se ha alejado de su anterior apoyo tácito a la clase política en México y ahora exige acciones contra la colusión entre políticos, criminales y élites empresariales. El gobierno mexicano argumenta que, de hecho, está tomando medidas serias. Sheinbaum adoptó un enfoque de seguridad agresivo, desplegando cientos de soldados para enfrentar al cártel de Sinaloa, uno de los mayores productores de fentanilo del mundo. La estrategia ha mostrado signos de éxito, con el cártel debilitado y las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyendo un 30%. Pero a pesar de ese progreso, el caso de los funcionarios de Tabasco ha socavado las promesas de Sheinbaum de derrotar a los cárteles por todos los medios necesarios, incluida la erradicación de la corrupción en los niveles más altos del poder. El partido Morena siempre se ha distanciado de sus rivales, prometiendo tolerancia cero para la corrupción o la impunidad dentro de sus propias filas. Y lo que Adán Augusto López sabía sobre sus jefes de seguridad y cuándo sigue siendo un misterio. El escándalo comenzó a surgir en 2022 cuando un grupo de hackers se infiltró en el Ministerio de Defensa y publicó unos 4 millones de correos electrónicos. Este tesoro de información contenía una investigación militar en 2019 que detallaba cómo Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, había colocado en altos puestos de seguridad a funcionarios vinculados a un grupo criminal llamado La Barredora. En el momento de la filtración, Adán Augusto López se desempeñaba como secretario de Gobernación y negó haber actuado mal. Pero el secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, permaneció en su cargo y solo renunció el año pasado.
A pesar del informe militar de 2019, el fiscal general de México solo abrió una investigación este año. Las autoridades mexicanas confirmaron el mes pasado que Bermúdez era buscado para arrestarlo, lo que volvió a poner a su ex jefe en el centro de atención bajo los reflectores. El caso puede demostrar una ruptura entre Sheinbaum y su mentor López Obrador. Durante el mandato de 6 años de AMLO o López Obrador, la violencia se disparó en todo México y los cárteles expandieron su territorio, mientras el entonces presidente perseguía una estrategia de abrazos, no balazos, dirigiendo menos confrontación gubernamental a los grupos criminales y más gasto social. Bajo Sheinbaum, los homicidios han comenzado a disminuir, lo que le valió elogios del público y de muchos expertos. Viridiana Ríos, analista política afín al partido gobernante, dijo: México no es un narcoestado, México no es un estado fallido. México ha fallado en partes, pero también tiene millones de personas trabajando para arreglarlo. Creer que todos los políticos están en la cama con narcos no solo es un flaco favor a lo que Sheinbaum y otros están haciendo todos los días para luchar contra los cárteles, sino una visión fantástica y demasiado simplista de la realidad, dijo la analista Pro 4T. Hasta ahora, Sheinbaum ha evitado responder preguntas específicas sobre lo que Adán Augusto López podría haber sabido. El partido Morena declaró su apoyo a Adán Augusto el mes pasado, aunque las investigaciones sobre sus ex asesores siguen abiertas. Pero el escándalo destaca la creciente división ideológica dentro del partido, según Viridiana Ríos, y algunas figuras del partido piden que Adán Augusto rinda cuentas. Cuando el partido se unió a Adán Augusto López el mes pasado, un líder de Morena pronunció un apasionado discurso sobre cómo no somos iguales, alegando la autoridad moral sobre la corrupción en comparación con los otros partidos de México. Pero los críticos dicen que en el caso de Adán Augusto López, puede probar que Morena no es tan diferente en algunos aspectos. Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg Opinion, en una entrevista declaró: todo el espíritu de Morena es: somos diferentes, no somos iguales a los demás, somos mejores. Pero Morena ha estado en el poder por un tiempo y dominan todos los niveles de gobierno, agregó el opinólogo. Y cuando hay irregularidades en los niveles más altos del gobierno y se ignoran, no se puede seguir diciendo, pero somos diferentes. Y así concluye el artículo de María Abi Habib. Ahora veamos algunos de los comentarios que han surgido en relación a este y otros temas. Ramón Peñafranco escribió: explota el escándalo. El influyente periódico americano, el New York Times, revela que Adán Augusto, ex secretario de Gobernación, senador y figura clave de Morena, está en el centro de una trama de corrupción y crimen organizado, y justo cuando Trump lanza su ofensiva contra México. 2 exfuncionarios de seguridad en Tabasco nombrados por Adán Augusto están prófugos. Uno de ellos, Hernán Bermúdez, enfrenta cargos por liderar un grupo criminal vinculado al narcotráfico. Adán ahora es senador y figura clave de Morena. Aunque no ha sido acusado formalmente, el New York Times reporta que Adán está siendo cuestionado por lo que sabía. El momento no puede ser peor. Trump redobla presiones y acusa a la élite mexicana de proteger a los cárteles. El corazón del escándalo. Trump alega que México no quiere purgar su corrupción interna y que por eso mantiene la impunidad del narco. Una narrativa peligrosa y efectiva. El gobierno mexicano lo niega, pero el daño ya está hecho. El New York Times confirma que Trump presionó a Sheinbaum para permitir el despliegue de tropas estadounidenses en México y amenaza con aranceles si no se avanza en seguridad. La presión es política, económica y diplomática. En paralelo, Sheinbaum adopta una postura más dura, despliega tropas contra el cártel de Sinaloa, bajan los homicidios, gana reconocimiento internacional, pero evita responder si Adán Augusto sabía de los vínculos criminales de sus ex colaboradores. En Tabasco, Bermúdez fue protegido durante años. Pese a un informe militar de 2019, la FGR solo abrió investigación este año. AMLO lo defendió. Hoy está prófugo con cuentas congeladas. El escándalo arrastra inevitablemente a Adán.
El escándalo marca un punto de inflexión para Sheinbaum. Romperá con su mentor AMLO, se deslindará de Adán Augusto, cederá ante la presión de Trump o resistirá con legitimidad propia. La decisión ya no puede postergarse. Este no es solo un caso judicial, es un tema de soberanía, reputación y credibilidad democrática, y está siendo usado como palanca por Trump en plena negociación comercial. México está en la mira. ¿Responderá con estrategia? Dr. González escribió el mismo chisme pero desde otro ángulo, el personal, y es que la estrepitosa caída de Adán Augusto López trae varias lecciones y consecuencias. El error de Adán Augusto fue garrafal. Participa activamente en la humillación pública a Claudia Sheinbaum. Ahí empieza todo. Lección 1. Nunca humilles a una persona insegura y con poder. YeTuitero nos muestra las famosas imágenes donde toda la plana mayor de Morena pareció ignorar a la presidente Claudia Sheinbaum en un evento muy importante. Víctor González agrega, esa persona insegura y con gran necesidad de valoración externa va a reaccionar. Todo el tema de Adán Augusto y su relación con Hernán Bermúdez y la barredora del cártel Jalisco Nueva Generación es fuego amigo. Fuentes internas en el desgobierno morenista son las que han activado las jugadas clave y cerrado el cerco, y la intención es clara, quemar a Adán Augusto, punto. Alguien le avisó a Hernán Bermúdez para que huyera. Si lo quisieran detener, lo hubieran hecho cuando se afilió a Morena. Desde dentro del partido y del gobierno se está dando este golpe. Tanto es así que los líderes opositores no han querido aprovechar su Navidad política, no han querido sacar raja y no han querido hacer, por así llamarlo, su agosto, y se han mantenido callados, y lo hacen para dar el mensaje de que esto es una pugna entre chairos, es un pleito entre solovinos del más alto nivel. Y es que los ganadores son muy claros. Claudia Sheinbaum, la flaquita de Palacio, Omar Harfuch, el cuico, Luisa Alcalde, la roba maridos. En esta dinámica ya se metió también Fernández Noroña, que en un ridículo video alega que jamás fue amigo del repugnante anciano López Obrador. Pero sí se veía desde lejos como uno de los lambiscones más aborazados. Ahora resulta que ni amigos eran, y si te vi ni me acuerdo. Hoy aparece Adán Augusto en el New York Times como acusado político y ejemplo de los políticos corruptos que Trump tanto señala. Es su fin político, y con su caída se lleva a la estridente Andrea Chávez y al español amanerado que funge como su pareja. No se diga al clan de los Bermúdez. E insisto con esto, si los quisieran agarrar ya hubieran apresado a más gente del clan Bermúdez, el hermano de la constructora, el de los casinos. Pero no, lo que buscan es el golpe mediático y la caída de Adán Augusto para darle aire a la flaca. Y es que si cae Adán Augusto, puede caer cualquiera que se oponga, así de fácil. Y las demás lecciones son claras. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. El otro atacado de refilón es Andy López. Le sacan las fotos de sus vacaciones de lujo en Tokio con un supuesto amigo y le componen una canción. Mensaje clarísimo. La canción dice, te vemos siempre maricón, sabemos lo que haces puñal. Lección final, la oposición está muerta y grita solo que intervenga Trump. La limpieza de Morena es imposible, no hay quien cierre la puerta por la cola larguísima que todos traen. Esperen más distractores, como el de Israel Vallarta, el secuestrador, que pronto se va a afiliar a Morena. Tras leer lo anterior, Victoria opinó, está bueno el chisme, dejaste un detalle. Andrea Chávez desafió públicamente a la de Palacio, es decir a Sheinbaum, cuando se les pidió que no hicieran campañas anticipadas ni exhibieran recursos. Ella respondió, ya lo veremos. La flaca habrá pensado, sí, ya te las vas a ver, pero negras. Iván Rodríguez opinó, eso le pasó a Norma Piña con AMLO. Nostromo 71 dijo, se suben al tabique y se marean, y todos esos se marearon, coincido contigo, eso se debió comer frío, ahora viene lo divertido, que se revienten.
Cárdenas comparte un tuit de Tania, quien escribió: después de todo lo que vivió, ojalá que Israel Vallarta tenga nuevas y grandes oportunidades de vida. Sí, quiero ser un mexicano que abone, que ayude, que ponga un granito de arena para este nuevo México. Escuchemos lo que declaró el ex reo. Pero sí quiero ser un mexicano que abone, que ayude, que ponga un granito de arena. Y yo espero que si yo pongo un granito de arena y todos los que me están escuchando también abonan otro granito de arena, podemos lograr un cimiento nuevo para este nuevo México. Yo lo creo ser así. Y no quiero adelantar más, pero a lo mejor voy a dar sorpresa y quizás... ¿por qué no un senador para legislar? No lo sabemos. Así es, Israel Vallarta, el secuestrador liberado por Morena, aspira a ser senador. Obviamente no sería ni por el PRI ni por el PAN, sino por qué partido creen, obviamente Morena. Y Fernando Cuevas opinó, y al parecer los chairos no dudarían en apoyarlo. Fernando Cuevas, por ejemplo, escribió: una senaduría a Israel Vallarta sería un intento de corazón por reponerle estos 20 años que estuvo encerrado injustamente por el fraudulento gobierno de Felipe Calderón. Al leer lo anterior, Oscar Domínguez le responde: escribes puras pendejadas. Para ustedes, los chairos, los cargos siempre han sido regalos. Por eso nunca se lo toman con la responsabilidad y el compromiso que merece. Por eso estamos como estamos, podridos y hundidos en miseria y violencia. Oscar A. Silva agregó: a Israel Vallarta le urgía salir de prisión para retar a Carlos Loret. ¿No tenía otra cosa más importante que hacer? Vaya que ese guión montado en Canal 11 le ha salido muy bien. Habla como morenista, escupiendo el hígado y las tripas, déspota y engreído. Les cayó como anillo al dedo. El tuitero Van Pipe escribe: ¿quién es Mariana Vieira Valdés, la jueza que ganó en las elecciones de Morena para el nuevo Poder Judicial? También es quien liberó a Israel Vallarta ahora que está lo de Adán Augusto López. Y también sentenció por 89 años a la hermana de Xóchitl Gálvez cuando presionaban por votos. Van Pipe agregó: ya me la imagino, diciendo: este secuestrador sin sentencia le ayudaría a Morena, así que saldrá libre. Mientras que sobre la hermana de Xóchitl tal vez pensó: esta secuestradora sin sentencia tiene una hermana que le estorba a Morena, así que a la cárcel por 89 años. Malu Granados opinó: hicieron un cochinero con tal de hacer show, pero eso no cambia la realidad. Israel Vallarta fue identificado por 6 víctimas de secuestro. El tipo es un criminal, y no más lo sacaron para tratar de distraer lo obvio. Morena es un nido de narcos y ratas. Osvaldo Ríos escribe: ¿qué tan urgidos están de cambiar la conversación sobre los vínculos de Adán Augusto con el crimen organizado que liberaron a Israel Vallarta para que ataque a Carlos Loret? No perdamos de vista lo importante. Neoliberal Lover escribió: urgente, ya salió la verdad detrás de la liberación de Israel Vallarta. Lo liberó Mariana Vieira Valdés, y curiosamente ella fue quien sentenció a casi un siglo de prisión a la hermana de Xóchitl Gálvez. Esto es una venganza política, para eso quieren el Poder Judicial. Ahí tienen quien va a exonerar a Adán Augusto y a toda la podredumbre de Morena. Por supuesto, los chairos se enojaron al leer lo anterior. Por ejemplo, Hierro Bermejo escribió: eres un hijo de puta, pinche mugroso limosnero. 20 años encerrado sin sentencia por falta de pruebas, y ahora sales con esa pendejada. Ojalá te encerraran 20 años a ti, para que sientas cómo te quitan una vida. El tuitero Farro Robot opinó: liberaron a Israel Vallarta para tratar de tapar que Alfonso Romo le lavó dinero al narco, que Adán Augusto es el líder de la barredora, que Trump volvió a doblar a la presirvienta, que sigue el desabasto de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que caer en su narrativa. Alex, por su parte, escribió: va una vez más, chairos miserables y sin dignidad, porque parece que no terminan de entender. Israel Vallarta es un secuestrador, por más montaje que haya habido, y no solo está preso por el caso Cassés. El hijo de puta tiene otras 2 acusaciones en su contra, y en esas no hubo montaje. Guerra escribe: ¿será Israel Vallarta que sale libre por la intención de la chacha de Palacio de golpear a latinos? ¿Será tanto el odio que le tienen a Carlos Loret que son capaces de dejar libre a un secuestrador? Ni Barrabás tuvo tanta suerte, caray.
Alex escribe, las víctimas de Israel Vallarta, viendo que él ya salió de la cárcel y a ellos nunca se les hizo justicia. Alex Vaqueiro escribe, qué perfecto timing, qué tiempo perfecto para liberar a Israel Vallarta y mandar a sus borregos a hacer maroma y teatro con esa nota. ¿Creen que con eso vamos a dejar de hablar de Adán Augusto, de Romo y del incumplimiento en el abasto de medicinas? Alberto Díaz de León R. escribe, sale de prisión después de casi 20 años y lo primero que hace es hablar de Loret. ¡Qué raro! Alex Vaqueiro opina, entonces Israel Vallarta es el nuevo ídolo de la perrada, ja 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 ja, no mamen. Héctor de Mauleón escribe, te pasas 20 años en la cárcel y en vez de irte contra los funcionarios o contra el gobierno que te encerraron, tal vez injustamente, lo primero que haces es irte contra Loret, el periodista incómodo para el régimen, muy normal. Pues ahí tienen a Israel Vallarta y ahí tienen a Jesús Ramírez Cuevas de cuerpo entero. Osvaldo Ríos escribe, una persona liberada no es necesariamente una persona inocente, porque lo primero que hace Israel Vallarta es confrontar a Carlos Loret. ¿No era más importante explicar por qué se supone que es inocente? ¿No puede? Siempre importan más las víctimas. Escuchemos ahora a este hombre libre expresar su opinión. Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerlo de frente. Y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento que estaban haciendo las filmaciones, que tú sabes que no fueron como se dan al aire, y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas sin problemas en tu programa o donde gustes, o en el programa de otra persona. Si alguien de los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme ahí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, Carlos Loret de Mola Álvarez, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática, me debes una explicación. Es lo único que voy a decir de ti, Carlos. El periodista Marco Levario Turcot opinó, el verdadero escándalo es que la jueza morenista Mariana Vieira Valdés liberara a Israel Vallarta y que el gobierno federal intente distraernos del conde del Huachicol, es decir, Adán Augusto. Van Pipe escribió, Israel Vallarta era acusado de 6 secuestros, delincuencia organizada y posesión de armas del ejército. Dicen que el montaje de García Luna fue lo que lo puso tras las rejas, cuando en realidad eso fue lo que lo liberó. Juan Burgos nos comparte un tuit anterior de Diana Karina Barreras, la diputada dato protegido, antes de que explotara todo el tema que la hizo famosa de querer censurar a una ciudadana. Y Juan Burgos escribe, uno pensaría que son tontos o torpes, pero no, son perversos. Anunciar la promoción de austeridad con un collar Cartier de $5,000 es perversidad, no es otra cosa. Y Juan Burgos comparte el tuit de Diana Karina Barreras del 10 de abril de este año, donde se puede ver la imagen de la diputada luciendo ese carísimo collar. Y la diputada escribió, aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, representa el humanismo mexicano y promueve la austeridad republicana. Vuelvo a repetir, y promueve la austeridad republicana. Paco Calderón Cartones escribe, la columna cultural llamada Crimen y Castigo de El Universal, del periódico El Universal, festeja y le hace eco a las manidas injurias contra Felipe Calderón, pero inadvertidamente aporta más pruebas de que el supuesto árbol caído es puro atole digital de la 4T. Los setos y árboles aledaños, es decir, los árboles que estaban junto a la escultura, están intactos.
Alejandro Moreno, el líder del PRI, escribe: que la presidenta Claudia Sheinbaum me llame vendepatrias solo confirma el nivel de cinismo con el que gobiernan. Les incomoda que hable fuerte, que señale de frente, que no les tenga miedo. La persecución contra mí no empezó hoy, lleva años. Desde que me negué a ser parte de su farsa me han espiado, difamado, amenazado y perseguido. Pero no han podido doblarme, ni van a poder. Les incomoda que en Estados Unidos sí se pueda denunciar lo que aquí quieren ocultar, la complicidad de Morena con el crimen organizado y el uso del poder para perseguir a quienes los enfrentamos. Vendepatrias es quien encubre a los criminales, quien pacta con el crimen organizado, quien usa al Estado para callar opositores y proteger a sus cómplices. Lo que les incomoda no es lo que digo, es que tengo el valor de decirlo. Y por eso desde el poder quieren aplastarme, pero se equivocan, no me voy a callar. A México no lo van a arrodillar los corruptos ni los cobardes, vamos a enfrentarlos con la verdad, con firmeza y con la fuerza del pueblo. Pedro Ferriz escribe, dice Laida Sansores que en Campeche hay libertad de expresión. Yo tengo 8 demandas suyas que opinan lo contrario. Pedazo de cínica. Diógenes, sociólogo, escribió: duda razonable, si Israel Vallarta pasó 20 años en la cárcel y casi 7 años gobernaba el partido Morena, ¿por qué la Procuraduría, por qué la FGR no se desistió de la acción penal el 1 de diciembre de 2018 si fue un montaje y no había pruebas? Por lucrar, el verdadero Lord Montajes es AMLO. El tuitero chairo Arturo Ángel escribió: contexto, Israel Vallarta era presunto secuestrador, eso de secuestrador señalado no existe. No olvidar, presunción de inocencia. La jueza dictó sentencia absolutoria, un resultado absolutamente legal en un juicio si la fiscalía no prueba que una persona es culpable. Tras leer lo anterior, María Elena Morera escribe: ¿no te parece mucha casualidad que salga en medio de los escándalos de la 4T? ¿Tampoco te parece casualidad que muchísimos tweets sean en contra de Carlos Loret? Puedes poner todo el contexto que quieras, pero las víctimas de Vallarta existen. Quizá la diferencia es que no tuvieron el mismo dinero ni la influencia de Saldívar y Sánchez Cordero para ayudarlas. Laura Brugués comparte: captan a Alito Moreno en Washington, justo después de que la 4T intenta revivir una nueva solicitud de desafuero en su contra. El senador se deja ver por allá, donde sabe que es bien recibido. Hace unos días, en el programa de Ciro Gómez Leiva, amagó con exhibir a AMLO, su hijo, gobernadores y otros funcionarios de Morena ante la DEA y el FBI. Alito fue visto en el restaurante llamado Old Ebit Grill, aunque en el video no se alcanza a distinguir con quién está conversando. Luis Cárdenas MX escribe: el maestro del negocio, Sergio Gutiérrez Luna, el esposo de Dato Protegido, y su auto BMW mágico. El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna declaró que compró una BMW X4 modelo 2017 en 2018 por 450,000 pesos. Hasta ahí todo normal. Lo extraño es que en su declaración patrimonial reportó haberla vendido en 2025 por 700,000 pesos. Es decir, la camioneta no solo no se depreció en 7 años, sino que aumentó su valor en 250,000 pesos. Una revaloración milagrosa. Gutiérrez Luna es, sin duda, un genio. Jorge García Orozco, por su parte, escribe: y seguimos con los lujos de Dato Protegido y Sergio Gutiérrez Luna, quien para su moda diaria trae lo de varios salarios mínimos, chamarra marca Teps de 11,777 pesos y zapatos Paul Mark de hombre de más de 12,000 pesos. Veamos las imágenes. Mientras tanto, Jack Spartan comparte un tuit de Gabriela Siller Pagasa, quien escribió: se desploman las remesas. En junio llegaron a México 5.201 millones de dólares, mostrando una caída anual de 16.21%. No se veía una caída anual tan profunda desde septiembre del 2012.
Y Jack Spartan escribió, la respuesta es muy sencilla. Disminuyeron no porque no estén mandando dinero los paisanos, sino más bien porque disminuyó sustancialmente su uso como mecanismo para remitir dinero del narco. Así de sencillo. Luis Cárdenas informa, Avelina López, alcaldesa de Acapulco, bajo la lupa por millonarios desfalcos y riqueza inexplicable. La alcaldesa morenista Avelina López Rodríguez enfrenta serias acusaciones por la desaparición de 898 millones de pesitos, presuntamente destinados a atender a los damnificados del huracán en Acapulco. A esto se suma una escandalosa evolución en su patrimonio. De acuerdo con su última declaración pública como diputada, Avelina reportó haber comprado una casa de 240 metros cuadrados por tan solo 26,000 pesos. Hoy, esa misma vivienda está siendo ampliada con un tercer piso, lo cual ha generado protestas de vecinos que denuncian que, mientras ella construye, ellos llevan meses sin agua. Pero los bienes inmuebles no son lo único que ha cambiado. Antes tenía un discreto Chevy 2000 y una camioneta CRV 2008. Ahora se desplaza en un vehículo Jeep Rubicon Unlimited, valuado en más de 1,5 millones de pesos. En lugar de censurar a medios como Acapulco Trends, la alcaldesa debería responder públicamente dónde están los 898 millones desaparecidos y cómo financia su lujoso nuevo estilo de vida. La ciudadanía exige respuestas, no cortinas de humo. Mientras tanto, la tuitera especializada en temas de biología, Lucía Hernández, Amo la Ciencia, denuncia: la piel y las garras del jaguar son altamente cotizadas en el tráfico de especies. Ningún zoológico de la Ciudad de México ha explicado qué hace con los cuerpos de los animales que mueren, y la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Julia Álvarez, ni siquiera hizo público el reciente fallecimiento de este jaguar. ¿Hará Clara Brugada alguna declaración? Miguel Ángel Mancera nunca respondió qué le hizo al cuerno del rinoceronte llamado Khartoum. Y durante el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México nunca pudieron encontrar los colmillos del elefante Eli. Y esto lo menciona porque el 31 de julio esta tuitera reportó que Clara Brugada ocultó la muerte de un cachorro de jaguar en el zoológico de Chapultepec. El 20 de enero de 2025, una hembra de apenas 10 meses de edad falleció a causa de lo que llamaron choque. Choque es uno de los términos más vagos y comunes que utilizan los zoológicos de la Ciudad de México para encubrir negligencias. Esto de acuerdo con el registro de bajas por defunción del zoológico de Chapultepec, que se obtuvo por medio de una solicitud de transparencia. La Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Julia Álvarez y Casa, mantiene la misma opacidad y desinformación que ha caracterizado a las administraciones anteriores. No se informó a la ciudadanía, no hubo un reporte público. Martí Batres utilizó el nacimiento de esta cría como parte de su propaganda mediática, promoviendo un concurso para que le pusieran nombre. Pero cuando los animales mueren, nadie quiere dar la cara. El jaguar no es solo un símbolo nacional, es una especie protegida por la ley. Cada ejemplar cuenta. La tuitera Sofía se burla de Israel Vallarta y escribe: Vallarta dice, perdí 20 años de mi vida en la cárcel. Y la tuitera responde subiendo el famoso meme de One Punch Man: ¿acaso yo te pedí que anduvieras secuestrando? Tras ver lo anterior, la cuenta La Selva de Cristal opinó: el Cacas quería soltar a Aburto a cambio de que quemara gente. Peñafiel se burla de los distractores de la 4T y escribe: hoy el distractor es Israel Vallarta, el próximo será los implantes del bienestar, y nos muestra una imagen de una muy chichona Claudia Sheinbaum. Diógenes, sociólogo, escribe: nueva duda razonable. Si en la mañanera del pueblo señalaron que lo de Israel Vallarta fue un montaje, ¿cómo se explican que Azucena Pimentel pasó de ser la que produjo el presunto montaje a haber sido la productora de las mañaneras? AMLO es el verdadero Lord Montajes. Jorge García Orozco escribe: la diputada Dato Protegido tiene otro reloj Cartier. Se trata de un Cartier Santos XL de 188,000 pesos, que tampoco declaró ante el Congreso. Con este suman más de 600,000 pesos en joyas no declaradas, solo de parte de Diana Karina Barreras. Jorge García Orozco escribe: el elefante blanco sobre Israel Vallarta. Azucena Pimentel pasó de ser la productora del montaje que organizaron García Luna y Cárdenas Palomino sobre Israel Vallarta en el noticiero de Loret, a ser la productora de las mañaneras. Ahora preside la Red México. Ahora que se está inundando la Ciudad de México, el tuitero Pascal comparte lo siguiente:
A mí no me pueden responsabilizar de lo que no se ha resuelto hace 80 años. Con razón está tan mal Xochimilco. Tiene una alcaldesa que supuestamente gobierna con base en pretextos y no asume su responsabilidad. Y aquí vemos a la alcaldesa justificándose ante una iracunda multitud que le reclama. Escuchemos a esta mujercita. Yo entiendo que tienen frustraciones desde hace 80 años, pero yo, siendo alcaldesa, no tengo 80 años. O sea, a mí no me pueden responsabilizar de lo que no se ha resuelto hace 80 años. ¿En dónde estaban hace 80 años? Y todo esto, sí, yo ahora tengo los estos años para ir solucionando esos problemas, ¿eh? Bueno, y lo triste del asunto es que está dirigiéndose a una mujer de avanzada edad, con lo cual se une la injuria a la falta de responsabilidad. Veamos qué opinó el pueblo bueno acerca de esto. Su Aguilar escribe, bueno, es que ella solo es la alcaldesa de Xochimilco. Señor David agregó, durante las campañas todos tienen soluciones, cuando gobiernan solo tienen pretextos. El tuitero SSS se burla de lo dicho sobre 80 años de gobiernos anteriores y pregunta, ¿y quiénes han mal gobernado esta ciudad en casi 30 años? Y nos comparte las fechas, imágenes y nombres de quienes han gobernado México, Distrito Federal y después Ciudad de México desde 1997 hasta la fecha. Todos gobiernos de izquierda, entre ellos el que llegó a ser presidente, López Obrador. Araceli escribió, parece que les pagan por dar pretextos cada día más malitos y trillados. La Voz del Pueblo opinó, pobre pendejaza, sasa, si no puedes renuncia. Jorge Hernández comparte el famoso meme de María Félix que dijo, cuando el arriero es pendejo, le echa la culpa a las mulas. Y el tuitero Iván Raulovich exhibe a esta alcaldesa que se llama Circe Camacho Bastida y nos muestra una imagen de hace algunos años donde aparece la mujer respaldando a Maduro, al dictador. Iván Raulovich escribe, pero ha viajado a Venezuela para rendirle pleitesía a Maburro. Y en la imagen se la ve con un micrófono en medio de una multitud chavista y se puede leer, Venezuela, viva Maduro, viva México, diputada del PT. Bueno, pues estos fueron solo algunos de los comentarios que han surgido en redes sociales. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.